10 secretos de dinero que me cambiaron la vida. Hubo una época en que miraba el calendario más de lo que miraba mis sueños. Cada fin de mes no era una meta, era una carrera de obstáculos. El dinero llegaba, pero no se quedaba. Lo ganaba con esfuerzo, pero lo perdía con costumbre. Y lo más duro no era no tener, sino vivir atrapado en la idea de que así era la vida, que para algunos el dinero era una herramienta y para otros una preocupación constante. Durante años creí que lo mío era falta de suerte, o que simplemente no nací en el lugar correcto. Me acostumbré a sobrevivir con lo justo, a justificar el cansancio con la frase «al menos tengo trabajo», y a vivir sin levantar la cabeza, como si pedir más fuera ingratitud. Pero llegó un punto donde la incomodidad se volvió insoportable, y no por tener menos que otros, sino por darme cuenta de que estaba repitiendo el mismo ciclo, como si alguien hubiera programado mi vida en piloto automático. El verdadero cambio empezó cuando dejé de mirar hacia afuera esperando que algo ocurriera, y empecé a mirar hacia adentro preguntándome por qué estaba viviendo así. No fue una revelación con luces ni un golpe de suerte. Fue incómodo. Fue incómodo aceptar que yo mismo estaba perpetuando una vida que ya no quería, que mis decisiones, mis hábitos, mis ideas sobre el dinero eran el hilo invisible que tejía la realidad que tenía delante. Con el tiempo, descubrí que no se trata de acumular billetes, sino de aprender a pensar como alguien que ya no depende del dinero para respirar tranquilo. Y en ese proceso encontré 10 verdades que no me enseñaron en ninguna escuela, que nadie me explicó con claridad, pero que marcaron la diferencia entre una vida con límites y una vida con intención. Estos no son atajos, ni fórmulas para aparentar riqueza. Son revelaciones que me empujaron a soltar excusas, a cuestionar lo que siempre di por hecho y a diseñar una relación con el dinero que no esté basada en la culpa o en el miedo, sino en la responsabilidad, en la conciencia y en la visión a largo plazo. Por eso decidí compartir este recorrido, porque cada uno de estos secretos no nació de leer libros o escuchar a expertos, sino de vivir con el agua al cuello y tener que aprender a nadar solo, porque sé lo que es no poder dormir por una deuda, sé lo que se siente cuando todo lo que entra sale más rápido de lo que debería, y sé cómo es vivir con la sensación de estar siempre empezando desde cero. Pero también sé lo que se siente cuando el dinero deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en una herramienta que se pone al servicio de tu propósito. Sé lo que se siente cuando uno se sienta frente a una hoja de cálculo sin ansiedad, cuando ahorra no por obligación, sino por convicción, y sé cómo cambia todo cuando uno entiende que la verdadera libertad no es dejar de trabajar, sino elegir cómo, cuándo y para qué se trabaja. El título de este audiolibro no es casual. 10 secretos que me cambiaron la vida, no porque sean verdades universales que sirvan para todos, sino porque son las piezas que me faltaban para armar el rompecabezas de mi propia transformación. Son secretos porque nadie los dice con claridad, porque muchos los intuyen, pero pocos los nombran, y porque cuando los descubrís, sentís que todo empieza a tener sentido. No esperes consejos perfectos ni reglas absolutas. Este es un viaje, uno que empieza con un pensamiento, se nutre de decisiones incómodas y termina en una vida que, por fin, empieza a tener dirección. Y si estás escuchando esto, quizás también estás en ese punto, cansado de sobrevivir, listo para reconstruir. No importa si ganás poco o si sentís que ya lo intentaste todo. No importa cuántas veces hayas tropezado. Lo que importa es que ahora estás dispuesto a escuchar, no para imitar, sino para entender, para recoger lo que te sirva, desechar lo que no, y empezar a escribir tu propia historia con el dinero desde un lugar de conciencia y posibilidad.
A lo largo de este audiolibro te voy a hablar como me hubiese gustado que me hablen cuando no sabía por dónde empezar. Sin adornos, sin condescendencia, solo con honestidad, con perspectiva y con la experiencia de quien tuvo que reaprender desde cero. Cada uno de los 10 capítulos que siguen son una estación distinta del mismo viaje. Vas a escuchar sobre mentalidad, sobre hábitos, sobre respeto por el tiempo, sobre dejar de aparentar, sobre invertir sin complicarse y sobre cómo dejar de ver el dinero como el centro del universo, para ponerlo en su lugar. Un sirviente útil, no un amo tirano. ¿Y por qué empezar por aquí? Porque sin esta introducción, cada secreto parecería una simple técnica, pero lo que los une, lo que les da sentido, es la historia detrás, la historia de alguien que decidió no conformarse, que entendió que no es que el dinero llegue cuando uno cambia, sino que uno cambia y entonces el dinero empieza a comportarse distinto. El dinero no transforma a las personas, las revela, saca a la luz nuestras inseguridades, nuestras creencias heredadas, nuestras prioridades reales. Por eso no se trata de tener más, sino de saber qué hacer con lo que uno tiene y en quién se está convirtiendo mientras lo administra. La riqueza no empieza con el primer dólar ahorrado. Empieza con el primer pensamiento diferente, con esa pequeña incomodidad que nos empuja a preguntarnos si esto es todo lo que la vida puede ofrecer. Y si ese pensamiento ya apareció en tu mente, este viaje puede ser justo lo que estabas necesitando. Capítulo 1. El dinero no era el problema, era yo. Durante mucho tiempo viví convencido de que el dinero tenía algo en mi contra, como si fuera un fantasma caprichoso que aparecía cuando quería y desaparecía justo cuando más lo necesitaba. Cada vez que algo se salía de control en mis finanzas, encontraba a quién culpar: los precios, el sistema, la economía, el jefe, el banco. Nunca se me pasó por la cabeza que quizás el problema no estaba allá afuera. Estaba más cerca de lo que imaginaba. Estaba dentro de mí. Cuesta admitirlo, no porque no lo sospeches, sino porque asumirlo te obliga a hacer algo al respecto. Y ahí está el punto. Es más fácil culpar al dinero por los problemas que cuestionar las decisiones propias. Yo también me excusé 1000 veces con frases como «no me alcanza», «no hay oportunidades», «la vida está cara», sin detenerme a analizar si estaba haciendo algo para cambiar esa realidad. El día que decidí dejar de repetir frases ajenas y empecé a observarme con honestidad, algo dentro de mí se quebró. Y se abrió una puerta. No tenía un problema con el dinero. Tenía un problema conmigo mismo, con mis hábitos, con mis pensamientos, con mis impulsos, con la forma automática y emocional en la que reaccionaba frente a cada situación financiera. Creía que necesitaba ganar más, pero no sabía cuidar lo que ya tenía. Imaginaba que todo cambiaría si entraba un ingreso extra, pero no tenía un sistema para sostenerlo. El dinero no me traicionaba, simplemente reflejaba lo que yo era capaz de gestionar. Lo que uno cree del dinero es lo que termina viviendo con él. Y ese fue mi punto de partida. Me di cuenta de que nunca me enseñaron a pensar como alguien que administra su dinero desde la lógica, sino desde el miedo, desde la urgencia, desde la emoción. Fui criado en una cultura donde el dinero era algo que se necesita para vivir, pero no algo que se aprende a manejar, donde se gasta en cuanto se tiene, donde se ahorra solo si sobra, y donde hablar de finanzas es casi un tabú. El problema no era mi salario. El problema era lo que hacía con él. Me di cuenta de que no sabía diferenciar entre necesidad y deseo. Compraba por impulso, comía por ansiedad, gastaba para compensar frustraciones. Me decía a mí mismo que me merecía ciertas cosas, cuando en realidad lo que necesitaba era aprender a manejar mi vida emocional. Porque si uno gasta dinero para sentirse bien, nunca va a alcanzar. Siempre va a haber un vacío nuevo que llenar,
una excusa más para posponer lo importante. También descubrí que no me faltaba información. Lo que me faltaba era coraje para cambiar. Sabía que debía registrar mis gastos, pero no lo hacía. Sabía que debía ahorrar, pero me lo prometía el próximo mes. Sabía que tenía malos hábitos, pero me justificaba con frases como «ya tendré tiempo para eso». No necesitaba leer otro consejo. Necesitaba mirar de frente lo que estaba haciendo con mi vida y decidir dejar de ser espectador. En ese momento, algo en mí se activó. Empecé a prestarle atención a las pequeñas decisiones, no al gran plan, sino a los detalles diarios. Me pregunté, ¿por qué gasto sin pensar? ¿Por qué me da miedo revisar mi cuenta bancaria? ¿Por qué me siento culpable cuando cobro? ¿Por qué asocio el dinero con estrés? Y descubrí que el dinero solo amplificaba lo que yo ya era. Si estaba desorganizado, el dinero lo hacía más evidente. Si tenía miedo, el dinero lo aumentaba. Si tenía inseguridad, el dinero no la curaba, solo la disfrazaba. Ese fue un golpe de realidad. El dinero no soluciona lo que uno no ha trabajado por dentro. Y ahí empezó mi cambio. No en un aumento de sueldo, sino en mi cabeza. Dejé de ver al dinero como un salvador y empecé a verlo como un mensajero. Todo lo que hacía con él me decía algo de mí, cómo me valoraba, qué tan paciente era, cuánta visión tenía a largo plazo y qué tan serio era respecto a mis prioridades. Me hice preguntas que antes evitaba. ¿Estoy gastando para vivir o viviendo para gastar? ¿Estoy usando el dinero como una herramienta o como un escape? ¿Estoy administrando mi presente o hipotecando mi futuro? Cada respuesta que encontraba me daba un nuevo motivo para cambiar, no desde la culpa, sino desde la claridad. Y entonces entendí algo que lo cambió todo. El dinero no mejora a la persona, la revela. El dinero no es una meta, es un espejo. No se trata de cuánto entra, sino de cómo uno lo procesa, lo maneja, lo valora. Y si uno no se ordena por dentro, el dinero se vuelve ruido, se vuelve carga, se vuelve caos. Por eso tantas personas que ganan bien viven estresadas. Porque no es cuestión de monto, es cuestión de mentalidad. Algunas personas esperan ganar mucho para empezar a ordenar su economía. Yo aprendí que hay que empezar a ordenar, aunque uno tenga poco, porque si uno no puede manejar 100, tampoco va a manejar 1000. Y si uno no puede manejar 1000, mucho menos va a sostener 10.000. El dinero no cambia nuestra historia, solo la amplifica. Por eso el verdadero trabajo no empieza con el dinero, empieza con uno mismo. Una vez que asumí que el problema no era el dinero, sino mi relación con él, empecé a ver todo con otros ojos. Me di cuenta de que podía usar mi salario como herramienta de construcción, no solo de supervivencia. Que podía hacer que cada gasto hable de lo que valoro. Que podía planear con intención y dejar de improvisar con culpa. Que el dinero podía ser un aliado si yo dejaba de tratarlo como enemigo. Empecé a hablarme de otra manera. Ya no me decía, no me alcanza, sino, ¿qué haría una persona ordenada con este ingreso? Ya no pensaba en lo que me faltaba, sino en lo que podía construir desde donde estaba. Y poco a poco dejé de sentirme víctima. Empecé a sentirme protagonista. Ya no era el dinero quien mandaba en mi vida, era yo, con mis elecciones, con mi visión, con mi determinación de dejar de repetir la historia de siempre. Aprendí a esperar, a no reaccionar con ansiedad cada vez que entraba algo extra, a no correr a comprar lo que no necesito, a no confundir libertad con descontrol. Aprendí a registrar mis hábitos sin juzgarme, sino para entenderme. Y cuando empecé a ver resultados, aunque fueran pequeños, entendí que no se trataba de cuánto tenía, sino de en quién me estaba convirtiendo. Ese fue el verdadero primer paso. No leer sobre dinero, no aprender sobre inversiones. El primer paso fue entender que el dinero no me debía nada, que yo era el que debía revisar su forma de vivirlo, que mi pobreza no era solo externa, era mental,
que mi falta no estaba en el bolsillo sino en el enfoque, y que si quería una vida diferente no podía seguir tomando las mismas decisiones con la misma mente de antes. Desde ese momento, cada dólar empezó a tener un propósito, cada gasto una intención, cada ingreso una estrategia, no porque me volví experto, sino porque me volví consciente, y esa conciencia me dio más poder que cualquier aumento, que cualquier consejo o que cualquier plan perfecto, porque cuando uno se transforma por dentro, lo de afuera empieza a alinearse. El dinero dejó de ser un misterio, empezó a ser una consecuencia, y aunque el camino no fue inmediato ni fácil, el primer gran cambio fue ese: dejar de mirar el dinero como problema y empezar a mirarme a mí como solución. Capítulo 2. De víctima a dueño. Asumí el control. Durante años viví convencido de que todo lo que me pasaba con el dinero era culpa de algo o de alguien. La economía, mi familia, las circunstancias, los precios, los políticos, el lugar donde nací. Me volví experto en buscar responsables externos para justificar lo que me ocurría, y lo hacía con argumentos que parecían válidos. Después de todo, no había tenido educación financiera, no había heredado nada, no tenía influencias. Desde afuera parecía lógico que no avanzara. Pero había un problema. Esa postura me daba consuelo, no resultados. Creer que todo era culpa de algo fuera de mi control me mantenía cómodo, pero también atrapado. Me permitía quejarme sin actuar, lamentarme sin transformarme. Me convertía en espectador de mi propia vida financiera. Esperaba que algo cambiara allá afuera, sin hacerme cargo de lo que estaba dejando de hacer yo. Hasta que un día ya no pude sostener esa historia. No fue por una gran pérdida ni por un momento heroico, fue una conversación simple en la que alguien me dijo con total naturalidad: tu situación no va a mejorar hasta que te adueñes de ella. Esa frase me incomodó, me molestó incluso, pero no por lo que decía, sino porque en el fondo tenía razón. Yo no estaba siendo víctima del sistema, estaba siendo cómplice de mi propia inercia. Empecé a observarme con otros ojos, a darme cuenta de que cada vez que decía no puedo, en realidad quería decir no me he atrevido a intentarlo. Cada vez que repetía no me alcanza, estaba evadiendo el hecho de que nunca había tomado el control real de mis finanzas. Vivía reaccionando, no planeando. Me dejaba llevar por lo urgente y aplazaba lo importante. No era falta de inteligencia, era falta de responsabilidad sobre mi propia vida económica. Y ahí entendí algo que me golpeó fuerte. No se puede construir libertad desde la queja. Nadie crece financieramente esperando que las condiciones mejoren. Se crece cuando uno deja de dar excusas y empieza a actuar. Cuando se deja de repetir lo que hacen todos y se empieza a decidir desde la intención, no desde la costumbre. No fue fácil admitirlo, porque asumir el control también implica dejar atrás muchas excusas cómodas. Implica hacerse cargo de que si no tengo un plan, es porque no lo he hecho, que si gasto de más es porque no me detuve a organizarme, que si el dinero se me va como agua es porque sigo sin ponerle nombre a cada dólar que entra. Tomar el control no es solo ordenar una hoja de cálculo, es ordenarse internamente. Dejar de ser víctima significó empezar a hacer preguntas distintas. Ya no me preguntaba ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo hacer al respecto? Dejé de pensar que todo era injusto y empecé a pensar qué podía construir con lo que sí tenía. Abandoné esa postura de esperar que el mundo cambie y me comprometí a ser yo quien cambiara primero. Y con eso vino una transformación silenciosa, pero profunda. Empecé a recuperar mi poder. No el poder de tener más, sino el de sentir que lo que hago tiene impacto, que mis decisiones financieras ya no dependen de la suerte ni de las circunstancias, sino de mi capacidad de observar, planificar
y sostener. Me senté conmigo mismo y por primera vez hice un mapa. No perfecto, no ambicioso, solo un mapa real, posible. Me pregunté, ¿qué quiero lograr con mi dinero? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Y fue ahí donde apareció una palabra que no había usado nunca con honestidad: disciplina. No como una imposición externa, sino como una elección interna. Como la forma más clara de decirme a mí mismo que ya no estoy actuando por impulso, sino por visión. Que no estoy gastando para aliviar tensiones, sino invirtiendo en mi futuro, incluso si es con lo mínimo. Y ese cambio fue tan poderoso que empecé a notar cómo todo en mi entorno empezaba a responder diferente. Mis decisiones ya no eran producto de la urgencia, eran una declaración de que estoy a cargo. Ese cambio de mentalidad trajo consigo algo aún más valioso: respeto por mi propio proceso. Antes me comparaba con todos. Me frustraba ver que otros ganaban más, que algunos tenían más oportunidades, que parecían avanzar más rápido. Pero cuando asumí el control, dejé de mirar al costado. Me enfoqué en mi camino, en lo que yo sí podía hacer con lo que tenía, y eso me quitó un peso enorme de encima. Dejar de ser víctima también me hizo más generoso, porque cuando uno se hace cargo, deja de ver a los demás como enemigos o como amenazas. Empieza a entender que cada quien tiene su historia, su ritmo, sus heridas, y que nadie tiene la obligación de rescatarte. La única persona que tiene que salvarte sos vos mismo. A partir de ahí, comencé a tomar decisiones nuevas. Ya no hacía compras por impulso, ya no decía sí a todo. Empecé a decir no con conciencia, no a lo que me alejaba de mis metas, no a lo que consumía mi energía, no a lo que me mantenía en el mismo lugar. Ese no fue la forma más clara de decirme a mí mismo: ahora soy yo quien manda. Y no hablo de imponer, ni de controlar cada detalle al extremo. Hablo de vivir con intención, de planificar sin obsesión, pero con compromiso, de dejar de improvisar y empezar a construir paso a paso, sin culpas y sin comparaciones. Porque cuando uno asume el control, deja de temerle al futuro. Y aunque todavía haya imprevistos, uno ya no se siente víctima del caos, sino protagonista de su respuesta. Claro que hubo retrocesos, claro que cometí errores, pero ya no eran errores de alguien que no sabía, sino de alguien que estaba aprendiendo. Y eso cambió toda la experiencia, porque en vez de sentirme fracasado, me sentía en proceso. No estaba fallando, estaba creciendo. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando por primera vez me senté a escribir un presupuesto. No porque me obligaran, sino porque quería entender qué hacía con cada dólar que entraba. Y cuando terminé esa hoja, sentí algo que nunca había sentido: claridad. Por fin tenía una visión, un mapa, un pequeño sistema. No perfecto, pero mío. Y eso era muchísimo más de lo que había tenido en años. Asumir el control también me hizo más paciente, porque cuando uno toma el timón, entiende que las tormentas no desaparecen, pero al menos ya no navega a la deriva. Y entonces la ansiedad se reduce, la mente se aquieta, la presión externa pierde fuerza, porque ya no estás esperando que algo ocurra, estás haciéndolo ocurrir. A partir de ese momento, dejé de repetir la historia de escasez. Empecé a escribir la historia de construcción. Cada gasto era una decisión, no una reacción. Cada ingreso tenía un propósito. Cada mes tenía un rumbo. Y aunque todavía había desafíos, ya no me sentía indefenso, me sentía responsable. Y ese sentimiento, ese sentido de propiedad sobre mi vida financiera fue lo que me cambió para siempre. En resumen, dejar de ser víctima no significa negar los obstáculos,
Significa no vivir atrapado en ellos. Significa reconocer que, aunque el entorno influya, uno siempre puede elegir cómo reaccionar, y que cada elección, por pequeña que parezca, puede acercarte o alejarte de la vida que querés construir. Ese fue mi mayor aprendizaje en este capítulo del viaje, que nadie va a venir a rescatarme, que ningún sistema me va a premiar por quejarme, que el cambio real no empieza cuando todo mejora, sino cuando uno se cansa de mirar para otro lado y decide hacerse cargo. Y ese día, todo cambió. No porque el mundo se volviera más justo, sino porque yo decidí volverme más consciente. Porque dejé de esperar y empecé a actuar. Porque ya no estaba dispuesto a cederle mi destino al azar. Ahora, el que manda soy yo. Capítulo 3. El ahorro no es castigo, es respeto por tu futuro. Durante años ahorraba a regañadientes. Si me sobraba algo, lo dejaba guardado, pero no porque entendiera lo que significaba ahorrar, sino como un acto casi supersticioso. Como si tener algo quieto en una cuenta me diera la ilusión de estar haciendo las cosas bien. Pero al primer impulso, al primer capricho, al primer imprevisto, ese dinero desaparecía. Lo veía como una reserva de emergencia emocional, no como una herramienta de construcción, y en el fondo lo consideraba un sacrificio, como si ahorrar fuera lo opuesto a disfrutar. Me repetía frases como «la vida es una sola», «trabajo para darme mis gustos» o «para eso gano, para gastarlo». Y claro, cuando uno tiene una relación conflictiva con el dinero, cualquier idea de guardar se siente como una amenaza. Ahorrar me parecía renunciar, no elegir. Pero con el tiempo entendí que esa forma de ver el ahorro estaba distorsionada. No era que el ahorro fuera un castigo, era que yo lo vivía como si lo fuera. Hasta que una vez escuché una frase que me dejó inmóvil. Cuando ahorras, no estás guardando dinero. Estás construyendo libertad. En ese momento algo cambió en mi cabeza. Nunca lo había pensado así. Nunca había conectado el ahorro con la palabra libertad. Siempre lo había asociado a escasez, a carencia, a esfuerzo. Pero cuando lo miré desde otro ángulo, entendí que no estaba dejando de vivir hoy, estaba eligiendo vivir mejor mañana. Y entonces todo cobró sentido. El ahorro no es un enemigo del presente, es un acto de respeto hacia el yo del futuro. No se trata de acumular por acumular, se trata de crear colchones de tranquilidad, márgenes de maniobra, espacio para respirar sin ansiedad. Ahorrar no es dejar de disfrutar, es aprender a disfrutar sin hipotecar tu tranquilidad. Es cambiar la emoción inmediata por la construcción sostenida. Es entender que no todo lo que se puede comprar, se debe comprar, y que hay placeres que duran segundos, pero consecuencias que duran años. Me costó mucho entenderlo porque crecí en un entorno donde el dinero era para salir del paso, no para planear, donde el ahorro era una excepción, no un hábito, donde nadie hablaba del futuro porque apenas alcanzaba para el presente, pero también aprendí que repetir ese patrón no me iba a llevar a ningún lugar distinto, que por más comprensible que fuera esa lógica, yo no podía quedarme atrapado en ella. Así que empecé de a poco, no con grandes montos, sino con intención, separando una parte apenas cobraba, aunque fuera simbólica, no para juntar una fortuna, sino para reentrenar mi mente, para decirme a mí mismo, esto es importante, esto no se toca, esto tiene un propósito. Y en el proceso descubrí algo que nunca me habían dicho: ahorrar te cambia la autoestima, porque te demuestra que sos capaz de postergar una gratificación, que sos capaz de pensar más allá del día de hoy, que podés elegir no solo lo que querés ahora, sino lo que querés lograr más adelante. Cada dólar ahorrado no era solo dinero, era un testimonio de disciplina, era una promesa cumplida. Con el tiempo se volvió un hábito,
y como todo hábito, dejó de doler, dejó de sentirse como una renuncia y empezó a sentirse como una forma de avanzar, como si el simple hecho de separar esa parte fuera un mensaje para mi futuro. Estoy pensando en vos, no te voy a dejar solo. Y eso es algo que no se dice lo suficiente, que ahorrar no es solo una decisión financiera, es una decisión emocional, es una forma de decir me respeto, de honrar el esfuerzo que uno hace para generar ese ingreso, de entender que no se trata de trabajar más para gastar más, sino de que lo que uno gana tenga un propósito que trascienda el impulso. Aprendí también que no se trata de ahorrar lo que sobra, porque si se espera a que sobre, nunca va a pasar. La vida siempre va a encontrar una manera de llenar los espacios vacíos con algo. El ahorro tiene que ser lo primero, no lo último. No importa si es el 5, el 10 o el 20%. Lo importante es que tenga prioridad, porque lo que uno pone primero es lo que realmente valora. Y si algo me enseñó ese proceso es que ahorrar no me empobrecía. Al contrario, me hacía sentir más rico, porque me daba la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, tenía con qué responder, y esa tranquilidad no tiene precio. Vivir sin sobresaltos, sin tener que correr a pedir prestado, sin que cualquier gasto inesperado se convierta en una catástrofe, es una forma de libertad que pocos conocen, pero todos merecen. Además, descubrí que el ahorro no es estático, no es una caja fuerte que se cierra y se olvida, es algo que se construye con visión. Cada monto que guardaba tenía nombre, no era un fondo muerto, era un pasaje al futuro, para una formación, para una inversión, para un cambio de rumbo, para una decisión que en otro momento me habría parecido imposible. Y eso también me cambió. Empecé a pensar en el ahorro no como acumulación, sino como plataforma, como base desde donde lanzar ideas nuevas, como esa red que te sostiene cuando querés emprender algo diferente, porque no hay nada más limitante que vivir al filo. Cuando cada centavo está contado, no hay espacio para moverse, y cuando uno ahorra, se da permiso para elegir, para pausar, para decidir. Hoy, cada vez que separo ese porcentaje, no lo siento como pérdida, lo siento como una inversión en mi serenidad, en mi proyecto de vida, en mis posibilidades, y aunque haya meses difíciles, no abandono el hábito, porque entiendo que lo más importante no es el monto, sino el mensaje. Ahorrar es decir, me importo, mi mañana importa, mi tranquilidad importa. Y lo más curioso es que, al empezar a ahorrar, también cambió mi manera de gastar. Empecé a preguntarme más seguido, ¿esto lo quiero o lo necesito? ¿Esto me acerca a lo que busco o solo me distrae? Ya no compraba para llenar vacíos, ya no necesitaba demostrar nada. Gastar dejó de ser automático y se volvió consciente. Incluso en momentos donde parecía no haber margen, el hábito de separar aunque fuera lo mínimo seguía presente, porque me di cuenta de que, incluso cuando la situación era complicada, podía elegir. Y esa elección constante reforzaba mi compromiso con una vida más ordenada, más consciente y más tranquila. Muchos ven el ahorro como un lujo, como algo que solo hacen los que ya tienen suficiente, pero para mí fue al revés. Empecé a sentirme más suficiente cuando me permití ahorrar, porque no dependía de un golpe de suerte ni de un ingreso extra, dependía de mí, de mi constancia, de mi disciplina, de mis elecciones diarias. Y con eso entendí que no se trata de vivir con miedo al gasto, ni de obsesionarse con acumular. Se trata de equilibrio, de saber que se puede disfrutar hoy, sin arruinar el mañana, que se puede gastar con intención y guardar con propósito, que el verdadero disfrute viene cuando no está cargado de culpa ni de ansiedad. El ahorro no fue una cárcel, fue una puerta, una que me permitió salir del modo supervivencia y empezar a diseñar.
porque cuando uno tiene un colchón financiero, puede decir que no, puede elegir mejor, puede dejar un trabajo que no lo representa, puede tomar una pausa sin caer en el abismo, puede invertir en algo que le hace sentido, sin temer quedar en la cuerda floja. Ahorrar me enseñó a respetar mi tiempo, mi esfuerzo y mi futuro, y sobre todo me enseñó a confiar en mí, porque no hay nada más poderoso que mirar una cuenta y saber que lo que está ahí no llegó por azar, sino por decisiones sostenidas, por hábitos cultivados, por compromiso real. Hoy el ahorro no es una obligación, es una expresión de cuidado, un acto de lealtad con la persona que quiero ser, porque no ahorro para tener, ahorro para elegir, para vivir con calma, para no tener que decir que sí a lo que no quiero solo porque no tengo otra opción. Y eso para mí vale más que cualquier gasto impulsivo, que cualquier lujo momentáneo, porque lo que construyo al ahorrar no es solo dinero, es carácter, es visión, es poder real. Capítulo 4. El salario tiene límite, mi mente no. Durante buena parte de mi vida pensé que todo se resolvía con un mejor salario, que si ganaba más, entonces todo lo demás se acomodaría. Las deudas se reducirían, el estrés bajaría, el ahorro crecería, y la tranquilidad sería una consecuencia automática. Era mi consuelo en días pesados. Cuando gane más, todo va a mejorar. Pero pasaron los años, y cada vez que lograba un aumento, el alivio duraba poco. A las pocas semanas, volvía a sentir la misma tensión, las mismas limitaciones, la misma carrera. Y entonces empecé a preguntarme, ¿cómo puede ser que gane más que antes, pero no sienta que tengo más libertad? ¿Por qué sigo atrapado, si en teoría ahora debería estar mejor? Fue ahí donde entendí una verdad que no había querido mirar de frente. El problema no era el monto, era mi forma de pensar. Porque cuando tu mente sigue siendo la misma, da igual cuánto entre, lo vas a manejar con los mismos patrones, vas a tomar las mismas decisiones y vas a repetir la misma historia, solo con números más grandes. Descubrí que mi salario tenía un límite, pero mi mentalidad no. Y fue ese descubrimiento el que me cambió la vida. Porque el salario es solo una de las formas en las que el dinero puede entrar. Es un canal, no un destino. Depender exclusivamente de él es como pretender cruzar un océano en una canoa. Puedes avanzar, pero vas a terminar agotado y con el agua al cuello. En cambio, cuando tu mente se expande, cuando empezás a ver más allá del salario, empezás a construir opciones. Y las opciones en la vida financiera son poder. Empecé a preguntarme, ¿por qué pongo todo mi futuro en manos de un ingreso fijo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo, con mis talentos, con mis ideas? ¿Qué otra cosa podría construir, además de esperar el próximo pago? Y ahí comenzó un cambio silencioso, pero radical. Dejé de pensar como empleado y empecé a pensar como creador. No me refiero a renunciar al trabajo, ni a emprender por moda. Me refiero a dejar de creer que lo único que puedo ofrecer al mundo es lo que figura en un contrato. Me refiero a entender que uno puede tener un trabajo sin ser propiedad de un salario. Descubrí que había habilidades que ni siquiera había explorado, ideas que nunca me permití desarrollar, tiempo que desperdiciaba en distracciones, cuando podía estar sembrando algo para el futuro. Y lo más importante, entendí que mi valor no estaba determinado por lo que me pagaban, sino por lo que era capaz de generar, de imaginar, de construir con lo que sabía. A partir de ahí, dejé de pensar en el salario como un fin. Empecé a verlo como un medio, como ese recurso que me permitía sostenerme mientras diseñaba algo más, algo propio, algo con escalabilidad, algo que dependiera más de mi creatividad que de la buena voluntad de otro. Y ahí me encontré con otra barrera, el miedo. Miedo a salir del molde, miedo a fallar, miedo a invertir tiempo en algo que no diera frutos. Pero había algo que me pesaba más que el miedo.
La idea de quedarme toda la vida esperando un aumento que quizás nunca llegaría, de seguir en piloto automático, esperando que alguien decidiera que yo merecía más. Y eso no era libertad. Así que empecé a moverme, no con grandes gestos, sino con pequeños cambios. Aprendí cosas nuevas, exploré formas distintas de usar mi conocimiento, me abrí a la idea de colaborar, de ofrecer servicios, de monetizar habilidades que antes solo usaba en lo personal. Y sobre todo, empecé a construir algo que nunca había tenido: visión a largo plazo. Cuando tu mente se expande, tu mundo se expande. Y eso fue lo que empecé a vivir. Ya no contaba solo con mi sueldo. Empecé a ver oportunidades donde antes solo veía rutina. Empecé a escuchar a personas que antes ignoraba, a leer con otra intención, a rodearme de otra energía, a hablar menos de problemas y más de soluciones. Ese cambio mental me llevó a entender algo fundamental. El dinero sigue a las ideas, no al revés. No necesitaba una fortuna para empezar. Necesitaba dirección, necesitaba convicción, necesitaba la disposición de pasar de espectador a constructor, porque lo que uno hace con su mente tarde o temprano se refleja en su cuenta. Y ojo, no todo funcionó de inmediato. Hubo intentos fallidos, pero ya no me frustraban como antes, porque ahora cada error era parte del proceso, no una señal de fracaso. Mi mentalidad ya no estaba centrada en la escasez, sino en la expansión. Ya no buscaba ganar más para sobrevivir, buscaba crecer para elegir. El salario, entendí, es solo una pieza. No puede ser la única, porque cuando todo depende de una sola fuente, vivís en tensión. Cuando diversificas, cuando activas tu mente creativa, cuando empezás a construir activos personales, entonces todo cambia. No porque el dinero fluya de la noche a la mañana, sino porque vos ya no sos el mismo, ya no estás encerrado en una ecuación que otros controlan, estás diseñando la tuya propia. Y ese diseño no empieza en la cuenta bancaria, empieza en cómo te ves a vos mismo, en si te crees capaz de generar valor más allá del cargo que ocupás, en si entiendes que tus ideas también pueden producir ingresos, en si dejas de esperar y empezás a crear. Hoy todavía tengo un ingreso base, pero ya no vivo limitado por él, porque sé que puedo crear más, porque confío en lo que sé, en lo que aprendo, en lo que aporto, porque mi mente dejó de operar desde la necesidad y empezó a operar desde la posibilidad. Y eso es lo que quiero dejarte con este capítulo. No pongas tu vida financiera en manos de un solo número. No encierres tu potencial en un salario, porque ese número lo pone otro. Pero lo que vos podés hacer con tu mente no tiene techo. La verdadera riqueza no empieza cuando te pagan más, empieza cuando empezás a pensar diferente, cuando dejás de ver el salario como una jaula y lo empezás a usar como trampolín. Capítulo 5. El día que dejé de comprar para impresionar. Hubo un momento en mi vida en que creí que lo que mostraba definía lo que valía, que si me vestía de cierta manera, si comía en ciertos lugares, si tenía el teléfono más nuevo o el reloj más llamativo, entonces los demás me respetarían. Me convencí de que aparentar seguridad era una forma de construirla, y durante años viví en esa mentira silenciosa. No era consciente, era automático. Me justificaba con frases como «uno trabaja para darse sus gustos» o «yo me lo merezco». Pero en el fondo no compraba por gusto. Compraba para sentirme visto, para no quedarme atrás, para encajar en entornos donde la imagen parecía más importante que el contenido. Compraba no por deseo auténtico, sino por presión interna, por miedo a parecer menos. Hasta que un día me vi solo en casa, mirando un objeto que acababa de adquirir con mucho esfuerzo, y me pregunté, ¿de verdad lo quería? ¿O solo quería que otros vieran que lo tenía? Fue un silencio incómodo, un momento que parecía pequeño,
pero que cambió muchas cosas, porque no fue un gasto puntual. Fue la primera vez que enfrenté el motivo real detrás de muchas de mis decisiones económicas. Y fue duro admitirlo, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Me di cuenta de que había estado sacrificando estabilidad, tranquilidad y objetivos personales, solo para mantener una imagen que ni siquiera me hacía sentir pleno. Y lo peor, esa imagen no me pertenecía. Era una máscara que me fui poniendo para llenar vacíos, para no parecer fuera de lugar, para tapar inseguridades que no tenían nada que ver con el dinero. Ese día empecé a observarme con otra mirada. ¿Por qué me sentía menos si no tenía lo mismo que otros? ¿Por qué me costaba tanto decir no lo necesito? ¿Por qué asociaba la abundancia con lo que se ve en lugar de lo que se siente? Empecé a entender que muchas de las cosas que había comprado eran, en realidad, una forma de pedir aprobación disfrazada. El verdadero problema no era económico, era emocional. Confundí éxito con exhibición. Creí que un auto caro podía ocultar el miedo, que una marca en la ropa podía tapar la inseguridad, que una cena lujosa podía validar mi autoestima. Me había entrenado para creer que si me veía bien por fuera, todo estaría bien por dentro, y estaba equivocado. Fue liberador reconocerlo, porque en ese momento dejé de pelear por impresionar y empecé a construir para estar en paz. Dejé de pensar en cómo me ven y comencé a enfocarme en cómo me siento con mis decisiones. Y ahí cambió todo. Descubrí que gastar para impresionar es como llenar un barril sin fondo. Nunca alcanza. Siempre hay alguien que tiene más, que aparenta mejor, que sube una foto más lujosa. Y vivir en esa carrera es desgastante, costosa y vacía. Porque no importa cuánto compres. Si no tenés una identidad clara, siempre vas a estar actuando para una audiencia invisible. Ese día decidí dejar de correr detrás de una imagen. Empecé a preguntarme antes de cada gasto, ¿esto lo quiero para mí o para mostrarle algo a alguien más? Y esa simple pregunta me salvó más veces de lo que puedo contar, porque me devolvió el control, porque me recordó que nadie tiene que validar mis decisiones, excepto yo. Y lo curioso es que cuando dejé de gastar para aparentar, no solo mejoraron mis finanzas, mejoró mi relación conmigo mismo, porque ya no necesitaba demostrar nada, porque empecé a rodearme de personas que me valoraban por mi visión, no por mis objetos, porque volví a disfrutar de lo simple, sin ansiedad por mostrarlo. Hoy, cuando veo a alguien consumido por la necesidad de impresionar, no lo juzgo. Entiendo lo que pasa por dentro. Sé lo que es mirar de reojo lo que tiene el otro y sentir que te falta algo. Sé lo que es usar el dinero como disfraz. Pero también sé que hay otra forma de vivir. Una en la que el silencio pesa menos, en la que el equilibrio vale más que la apariencia, en la que uno se viste para sí, no para las fotos. Dejar de comprar para impresionar no es resignación. Es evolución, es cuando uno se cansa de actuar, es cuando decidís vivir según tus propios términos, es cuando entendés que lo más valioso que podés construir no se ve a simple vista. Tu tranquilidad, tu propósito, tu carácter. La libertad financiera, al menos en mi experiencia, no empezó con ganar más, empezó con gastar menos, pero no menos por obligación, sino menos de lo que no me sumaba. Menos de lo que solo alimentaba una imagen, menos de lo que me alejaba de mi paz. Eso no significa que no disfrute, disfruto mucho más ahora, porque todo lo que tengo, todo lo que me permito, lo hago desde la elección, no desde la presión. Ya no necesito comprar para sentir que valgo. Ya no uso el dinero para llenar vacíos, uso el dinero para construir realidades que me representen, y eso, créeme, no tiene precio. Capítulo 6. Me hice amigo del dinero. Ya no lo persigo, lo atraigo.
Hubo una época en que el dinero era una obsesión. Me despertaba pensando en él y me dormía preocupado por su ausencia. Lo sentía lejano, inalcanzable, casi como si fuera una persona que se me escapaba cada vez que la necesitaba. Y cada vez que no llegaba a fin de mes, lo culpaba por no estar donde yo quería que estuviera. Vivía corriendo detrás del dinero como si fuera un premio que solo le dan a unos pocos, como si ganarlo fuera cuestión de suerte o de esfuerzo extremo. Lo perseguía con ansiedad, y esa misma ansiedad me empujaba a tomar decisiones que lo alejaban aún más. Lo presionaba, lo forzaba, lo suplicaba, hasta que un día me detuve, y me pregunté algo que nunca antes me había permitido cuestionar. ¿Y si el problema no era cuánto corría, sino cómo me relacionaba con él? Fue incómodo, porque tuve que admitir que no era solo una cuestión de números, era una relación emocional. El dinero para mí era tensión, urgencia, escasez, temor. Había crecido escuchando frases como «el dinero se va como viene», «la plata no alcanza para todos», «la vida es dura», y aunque no lo sabía, esas frases se habían convertido en la base de mis decisiones. Tenía una relación tensa con el dinero. Lo veía como algo esquivo, como un recurso limitado que había que atrapar antes de que desapareciera, y como en cualquier relación basada en el miedo, la distancia era inevitable, hasta que un día decidí dejar de verlo como enemigo y empezar a tratarlo como a un aliado. No fue un cambio rápido, ni sencillo. Requería desmontar años de creencias mal construidas. Pero me di cuenta de que, como todo en la vida, lo que uno rechaza, lo que uno trata con desconfianza, tiende a alejarse, y el dinero no era la excepción. Empecé por observar qué sentía cada vez que pensaba en él: culpa, envidia, vergüenza, inseguridad. Descubrí que muchas veces me sentía indigno de tenerlo, que inconscientemente creía que el dinero corrompía, que la ambición era egoísta, que vivir con holgura era para los otros, y mientras esas ideas siguieran vivas dentro de mí, el dinero nunca iba a encontrar un espacio cómodo para quedarse. Así que me propuse hacer las paces con él, entenderlo, escucharlo, empezar a verlo con otros ojos. Dejé de usar palabras como «me falta» y comencé a usar expresiones como «estoy creando». Dejé de decir «no me alcanza» para preguntarme «¿qué puedo hacer con lo que tengo?». Cambié el tono de la conversación interna, porque entendí que el dinero no era el fin, sino una consecuencia. Y algo hermoso ocurrió. Cuanto más lo respetaba, más empezaba a fluir. No porque me volviera millonario de un día para otro, sino porque dejé de bloquearlo con mi mentalidad. Empecé a valorarlo, a administrarlo con más claridad, a planificar con paciencia. Ya no lo veía como algo externo, sino como una energía que respondía a cómo yo lo trataba. Porque sí, el dinero es un reflejo de cómo uno se posiciona frente a la vida. Si vives con miedo, el dinero huele esa tensión. Si lo ves como algo sucio, nunca vas a retenerlo. Si lo tratas como una amenaza, siempre va a escapar. Pero cuando aprendes a verlo como un socio estratégico, como una herramienta que se construye con intención, entonces todo empieza a cambiar. Dejé de perseguirlo y comencé a atraerlo. No desde la pasividad, sino desde la coherencia, desde la constancia, desde la disciplina. Ya no se trataba de buscarlo a toda costa, sino de construir hábitos que lo inviten, de generar valor, de crear con sentido, de actuar con enfoque. Porque el dinero no busca a quien lo desea desesperadamente, busca a quien está listo para sostenerlo. Y eso fue lo que cambió mi historia. Empecé a hacerme cargo de mi parte, a entender que si quería que el dinero entrara, primero debía tener un espacio digno donde recibirlo. No podía seguir manejando mis finanzas desde el desorden, desde el impulso, desde la negación. Comencé a revisar mis hábitos sin castigarme, a observar mis decisiones sin juzgarme,
a anotar, a registrar, a tener conversaciones sanas sobre dinero, y poco a poco esa relación conflictiva empezó a sanar. Ya no me sentía esclavo de él. Ya no me sentía menos por no tenerlo, ni más por conseguirlo. Empecé a verlo como lo que realmente es, una herramienta, no un fin, no una identidad, no un enemigo, una herramienta. Y con ese cambio de mentalidad, empecé a notar algo aún más profundo. El dinero no resuelve tus problemas si no resuelves primero tu relación con él. Hay quienes ganan muchísimo, pero viven atrapados en la ansiedad, en la desorganización, en la presión constante. Porque no se trata de cantidad, se trata de conexión, de cómo lo vivís, de cómo lo interpretas, de cómo lo usás. Yo había pasado años corriendo detrás del dinero, y cada vez que lo alcanzaba, se me escurría entre los dedos. Pero el día que empecé a hacer las paces con él, me di cuenta de que no necesitaba correr más, que lo que necesitaba era construir una vida que lo atrajera con naturalidad, no desde la carencia, sino desde la abundancia mental, desde la tranquilidad de saber que puedo generarlo sin destruirme en el intento. Hoy sigo trabajando, sigo planificando, sigo aprendiendo. Pero ya no desde la urgencia, lo hago desde un lugar mucho más sereno, porque entiendo que el dinero que llega a mi vida es proporcional al valor que genero, a la claridad con la que actúo y a la salud de mi relación interna con él. Y esa es una de las grandes lecciones que quiero compartir. No se trata de perseguirlo, sino de prepararte para recibirlo. No se trata de obsesionarte con él, sino de convertirte en alguien que sepa cuidarlo, que sepa usarlo, multiplicarlo, honrarlo. Porque cuando uno se hace amigo del dinero, ya no lo necesita para validarse. Lo usa para avanzar. Ya no le teme, lo entiende, ya no lo rechaza, lo integra. Y en esa integración empieza una nueva etapa, la etapa en la que uno deja de sobrevivir y empieza a construir. Capítulo 7. El tiempo también es dinero. Aprendí a usarlo bien. Durante muchos años se creyó que el tiempo simplemente se consumía, que había que llenar las horas, cumplir horarios, avanzar como fuera y llegar a casa con la satisfacción de haber hecho algo. Se medía la productividad en cansancio, no en resultados. Se sentía culpa por descansar y orgullo por estar ocupado. Así se vivía, en modo automático, corriendo detrás del reloj, como si el valor estuviera en la cantidad de actividades, no en la calidad de lo que se construía. Así viví también durante años, con jornadas interminables, con días que comenzaban temprano y terminaban tarde, y con esa constante sensación de no estar alcanzando. La vida pasaba mientras se intentaba cumplir. Las horas se desvanecían en reuniones sin propósito, en compromisos ajenos, en pantallas que ofrecían distracción, pero no dirección. Y todo eso, silenciosamente, costaba dinero. Ese fue un despertar incómodo. Comprender que no se perdía dinero solo cuando se gastaba mal, sino también cuando se usaba el tiempo sin intención, que cada hora mal invertida era una oportunidad que no regresaba, que había días completos dedicados a tareas que no generaban progreso, solo agotamiento. El primer paso fue cambiar la perspectiva. Dejar de pensar que el tiempo se tenía y empezar a entender que se gestionaba. No es lo mismo tener el día lleno que tenerlo enfocado. Se puede pasar todo el día ocupado y aún así no haber avanzado un solo paso en lo que realmente importa. El tiempo no se mide en duración, se mide en impacto. Con ese cambio vino la revisión. ¿Dónde se estaba yendo el tiempo? ¿En qué se estaban invirtiendo las mejores horas del día? ¿Cuántas veces se decía sí por compromiso y no por propósito? Al empezar a observar con honestidad el uso del tiempo, aparecieron las fugas, minutos que se convertían en horas frente a contenidos vacíos, conversaciones que drenaban energía,
actividades que distraían de lo esencial. Y todo eso, aunque no se viera, también afectaba las finanzas. Se entendió entonces que el tiempo es capital, y como todo capital puede multiplicarse o desperdiciarse. Aprender a usarlo bien no fue cuestión de agenda perfecta ni de listas interminables. Fue un proceso de alineación interna, una decisión. Dedicar más tiempo a lo que genera valor, a lo que construye futuro, a lo que mejora la vida personal y profesional. No desde la rigidez, sino desde la conciencia. Eso trajo consigo decisiones difíciles. Aprender a decir no, establecer límites, elegir mejor con quién pasar las horas, evitar lo que no suma, dejar de intentar agradar a todos y empezar a priorizar aquello que tiene peso real en el camino elegido. Y sobre todo, dejar de hacer cosas solo por inercia, por tradición o por miedo al vacío. Cuando el tiempo se ordenó, el dinero empezó a responder, porque las ideas florecen en la calma, no en el caos, porque los proyectos necesitan enfoque, no ocupación, porque los resultados se construyen con persistencia, no con presión, y para todo eso, el tiempo bien usado es el cimiento. Se comenzó a notar algo evidente. Quienes mejor manejan sus recursos financieros casi siempre tienen una relación sana con su tiempo. No lo regalan, no lo llenan por llenarlo, lo invierten, lo cuidan, lo protegen, porque saben que no hay forma de construir riqueza sin primero construir estructura. Con el paso de los días, el uso del tiempo se volvió una declaración de prioridades, de valores, de dirección. Ya no se aceptaban todas las invitaciones, ya no se respondía a cada impulso, ya no se vivía apagando fuegos, se elegía, se filtraba, se afinaba el foco, y con eso llegó otra transformación, la tranquilidad. Porque cuando se usa bien el tiempo, no hay culpa por no estar en todos lados, hay claridad. Y esa claridad permite tomar mejores decisiones económicas, personales y profesionales. También cambió la relación con el descanso. Dejó de verse como una pérdida de tiempo y se empezó a vivir como una inversión en energía. Porque una mente descansada piensa mejor, crea mejor, gestiona mejor. Aprender a detenerse fue parte del proceso de aprender a avanzar. Hoy, el tiempo se cuida tanto como el dinero. Cada mañana es una nueva oportunidad de invertirlo con intención. Cada hora tiene un valor, no en dólares, sino en posibilidad. Porque el tiempo bien usado puede generar ingresos, mejorar relaciones, crear nuevas vías de crecimiento. Y el tiempo mal usado puede costar años. Por eso, una de las mejores decisiones que se puede tomar en cualquier proceso de transformación financiera es revisar la agenda con la misma seriedad con la que se revisa una cuenta bancaria. Porque cada día tiene un saldo, y al final, la vida se construye con tiempo, con lo que se hace con él, con lo que se elige priorizar. Este capítulo no se trata de obsesionarse con la productividad, se trata de dignificar el tiempo, de entender que es el recurso más limitado, el más valioso, el más silencioso y el más olvidado. Se puede perder dinero y recuperarlo, pero cuando se pierde tiempo no hay reembolso, solo aprendizaje. Aprender a usar bien el tiempo fue una de las decisiones más rentables que se tomaron en este viaje, porque permitió enfocarse en lo importante, eliminar lo superfluo, avanzar sin prisa, pero con propósito. Y sobre todo, permitió vivir con la serenidad de saber que se estaba construyendo, no solo corriendo. El tiempo no se trata de llenarlo, se trata de habitarlo. Y cuando se aprende a hacerlo bien, la vida y las finanzas empiezan a alinearse. Capítulo 8. Empecé a invertir sin ser experto. Durante mucho tiempo se creyó que invertir era una actividad exclusiva, algo reservado para quienes ya tienen una fortuna.
para quienes manejan términos técnicos, para quienes entienden gráficos y pantallas llenas de números. Esa fue la imagen que se proyectó durante años. Invertir era para otros, no para uno. Así lo viví también. Cada vez que escuchaba hablar de inversiones, me sonaba lejano, complejo, casi inalcanzable. Lo asociaba con riesgo, con perderlo todo, con decisiones que solo alguien muy preparado podía tomar. En mi cabeza, invertir era algo que se hacía algún día, después de tener mucho, después de entender todo, después de que las condiciones fueran perfectas. Pero ese algún día no llegaba nunca. Hasta que una tarde, después de repasar mis finanzas, me di cuenta de algo que cambió mi forma de pensar. Si todo el dinero que entra simplemente se gasta o se guarda, entonces solo se trabaja una vez para obtenerlo. Pero si se invierte, ese dinero puede empezar a trabajar también. No fue una idea nueva, pero fue la primera vez que realmente la sentí como propia. ¿Por qué trabajar todo el tiempo por dinero si el dinero puede, en parte, trabajar por uno? Fue entonces cuando decidí empezar, no desde la sabiduría, sino desde la intención, no desde la seguridad absoluta, sino desde la voluntad de aprender en el camino. Y la primera inversión no fue en acciones, ni en inmuebles, ni en grandes instrumentos financieros. Fue en conocimiento. Empecé por ahí, por entender cómo funciona el dinero más allá del gasto y del ahorro, por aprender cómo se comporta, cómo se multiplica, cómo se estanca cuando no se usa y cómo cobra vida cuando se mueve con sentido. Y en ese proceso descubrí que no se necesita una carrera para empezar a invertir. Se necesita enfoque, claridad y sobre todo respeto por cada cantidad, por mínima que parezca. Empecé pequeño, muy pequeño, pero con una mentalidad nueva. Ya no pensaba, esto no es nada. Pensaba, esto es el primer paso de algo más grande. Y esa mentalidad marcó la diferencia. Elegí herramientas sencillas, accesibles. Me alejé de lo que no entendía. No me dejé llevar por promesas de ganancias rápidas ni por modas. Preferí empezar con poco, pero entender lo que estaba haciendo. Porque no se trata de ganar rápido, se trata de construir algo sostenible. Y al poco tiempo me di cuenta de que lo más importante no era el retorno inmediato, era lo que estaba cultivando dentro de mí. Estaba aprendiendo a soltar el miedo, a confiar, a tener paciencia, a pensar a largo plazo, a dejar de ver el dinero como algo que simplemente se guarda y empezar a verlo como una herramienta para generar libertad. Invertir me enseñó a valorar el tiempo, porque entendí que lo que se siembra hoy se cosecha mañana, que no todo es inmediato, que la ansiedad es una mala consejera, y que la constancia, incluso con montos pequeños, puede hacer maravillas si se sostiene. Me sorprendió descubrir cuántas personas postergan esta decisión por miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a no saber lo suficiente. Pero el mayor riesgo en realidad es no hacer nada. Es dejar pasar los años con el dinero inmóvil, con los sueños en pausa, con la mente cerrada a nuevas posibilidades. Empecé a ver que no se necesita ser experto para invertir, pero sí se necesita estar comprometido con aprender, con observar, con ajustar, con avanzar, incluso sin certezas absolutas, porque nadie lo sabe todo. Lo importante no es saberlo todo al empezar. Lo importante es empezar con lo que se tiene y dejar que la experiencia vaya formando la base real del conocimiento. A lo largo del camino hubo decisiones buenas y otras no tanto. Pero no hubo fracasos, porque cada paso trajo consigo una lección, porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente, y desde ahí, crecer. Invertir me mostró una forma nueva de ver el dinero, como aliado, como generador de oportunidades, como socio silencioso que, si se le da dirección, puede multiplicar el esfuerzo.
pero también me mostró que, para que eso funcione, primero hay que ordenar lo esencial. No se puede invertir bien desde el caos. Se necesita claridad, se necesita compromiso, se necesita visión. Y esa visión no se hereda, se construye, se elige. Hoy miro atrás y agradezco haber empezado cuando no me sentía listo, porque entendí que el momento perfecto no existe, que esperar a saberlo todo es una excusa elegante para no moverse, que se aprende en el hacer, que se crece en el camino. El dinero tiene un poder real cuando se pone en movimiento, cuando se conecta con objetivos claros, cuando no se entierra por miedo ni se quema por impulso. Invertir es darle vida, es permitir que, mientras uno sigue trabajando, una parte de ese esfuerzo empiece a multiplicarse. Y lo más transformador fue comprender que no se invierte solo en dinero. También se invierte en ideas, en vínculos, en salud, en aprendizajes, en hábitos. Todo eso también rinde. Todo eso también construye riqueza, aunque no siempre se vea reflejado en una cifra. Por eso, empezar a invertir fue mucho más que una decisión financiera. Fue una decisión mental. Fue la forma más clara de decir, no me conformo con sobrevivir. Quiero construir algo más grande que yo. Y en ese algo más grande no se necesita ser experto. Se necesita ser intencional. Y sobre todo, se necesita empezar. Capítulo 9. Rodearme de riqueza invisible. Personas, ideas, entornos. No fue una cuenta bancaria lo que empezó a cambiar la forma de ver la riqueza. Fue el entorno, las conversaciones, las ideas que empezaron a resonar, las personas que hablaban desde otra perspectiva, el silencio que surgía al alejarse del ruido cotidiano. Fue ahí, sin buscarlo, donde comenzó a revelarse la riqueza que no se puede medir en cifras, pero que transforma más que cualquier ingreso. Durante mucho tiempo se creyó que la riqueza era una cuestión de objetos, de propiedades, de números. Y aunque esas cosas tienen su lugar, no son las que moldean el rumbo profundo de una vida. Porque lo que de verdad define la dirección que alguien toma no es lo que posee, sino lo que consume a nivel mental. Qué escucha, qué lee, con quién conversa, qué tipo de ideas deja entrar. Fue necesario detenerse y observar con detenimiento el entorno habitual. ¿Qué tipo de mensajes se repetían cada día? ¿Qué palabras predominaban en las conversaciones? ¿Qué ideas se celebraban y cuáles se ridiculizaban? ¿Qué se consideraba normal? Y entonces, el impacto fue evidente. Todo eso influía directamente en las decisiones, incluso sin notarlo. Si alrededor predominaban las quejas, la resignación, la desconfianza hacia cualquier intento de mejora, entonces crecer era ir contra la corriente, no por incapacidad, sino por falta de estímulo. La mente se contagia de lo que oye todos los días, y si el entorno empuja hacia abajo, sostenerse en pie requiere un esfuerzo inmenso. Ahí comenzó la búsqueda, no de personas perfectas, ni de sabios millonarios. Se buscó contacto con ideas elevadas, conversaciones que inspiraran, entornos donde se hablara de posibilidades, no solo de problemas. Lugares donde se respetara el progreso personal, donde hablar de crecimiento no fuera visto como arrogancia, sino como compromiso. Y en esa búsqueda aparecieron personas distintas. Algunas estaban más avanzadas, otras recién empezaban, pero compartían una mirada similar. La riqueza no era solo lo que se ganaba, era también cómo se pensaba. No bastaba con técnicas. Hacía falta una atmósfera adecuada, un clima donde el crecimiento no se saboteara, sino que se alimentara. La transformación real no ocurrió frente a un balance financiero. Ocurrió en un café, en una charla larga, en un libro subrayado, en una reflexión inesperada mientras se escuchaba a alguien contar su historia sin filtros. Ahí fue donde empezó a redefinirse el concepto de riqueza. Riqueza también era eso,
la posibilidad de tener a quien llamar para hablar de algo más que deudas. Riqueza era encontrar una comunidad donde se compartieran aprendizajes sin competencia. Riqueza era conocer a personas que celebraban el orden, que valoraban la coherencia, que invertían en sí mismas sin vergüenza, que no necesitaban mostrarse como exitosas porque estaban demasiado ocupadas construyendo desde adentro. Y fue ahí donde se comprendió el verdadero poder del entorno, porque se puede tener una excelente estrategia financiera y aún así fracasar si el entorno sabotea cada intento de mejora, si cada logro es ridiculizado, si cada intento de cambio se interpreta como amenaza. Por eso, más allá de los ingresos, es imprescindible cuidar con qué y con quién se llena el espacio mental. No se trata de cortar vínculos a la ligera. Se trata de tomar conciencia, de saber cuándo una conversación aporta y cuándo agota, de identificar qué vínculos empujan hacia adelante y cuáles anclan al pasado, de ser selectivo con lo que se permite entrar, porque eso, tarde o temprano, se convierte en creencia. Cambiar de entorno no siempre significa mudarse o empezar desde cero. A veces, basta con abrir un libro diferente, escuchar una voz nueva, unirse a un grupo donde la norma sea construir, no quejarse. Incluso en silencio, sin avisar, se puede empezar a rodearse de riqueza invisible, y con el tiempo, esa riqueza interna empieza a manifestarse también afuera, porque lo que se consume se convierte en conversación interna, y lo que se conversa internamente se convierte en decisión. A medida que se fue cultivando ese nuevo entorno, cambió también la manera de actuar. Ya no era necesario explicar cada paso, ya no hacía falta justificar los hábitos, porque el entorno nuevo los entendía, y cuando eso ocurre, el avance se vuelve más liviano, no porque no haya desafíos, sino porque ya no hay que luchar todo el tiempo contra el contexto. También se comenzó a cuidar la exposición. No todo se comparte, no todo se discute, porque no todos están listos para entender procesos que son profundamente personales. Y eso está bien. Se entendió que parte de la riqueza invisible también es la capacidad de proteger la intimidad de los cambios. El dinero que llega, la estabilidad que se construye, la visión que se afina, todo eso es más sostenible cuando el entorno no lo sabotea, cuando las ideas que circulan alimentan, no drenan, cuando lo que se escucha inspira, no frena, cuando los vínculos construyen, no distraen. Se aprendió a agradecer el entorno anterior, incluso si no fue el más favorable, porque también enseñó, porque hizo evidente lo que no se quiere repetir, porque dio perspectiva, pero también se asumió la responsabilidad de elegir mejor desde ahora, de ser arquitecto del propio ambiente mental. Hoy, la riqueza que más se cuida no es solo la que se cuenta en dólares, es la que no se ve, la que se respira en casa, la que se escucha en una conversación sincera, la que se percibe en una mañana sin presión, la que habita en un espacio ordenado, en una mente despejada, en una vida diseñada desde la intención. Porque cuando el entorno se eleva, las decisiones también lo hacen, y al final eso termina reflejándose en todo lo demás. Capítulo 10. El dinero no me cambió. Me reveló quién podía llegar a ser. Durante mucho tiempo se pensó que el dinero tenía el poder de cambiar a las personas, que cuando alguien comenzaba a tener más, también comenzaba a transformarse, que aparecía la arrogancia, la frialdad, la distancia, que de pronto todo lo humano se perdía en medio de las cifras, de los logros, del éxito aparente, y esa idea se repetía tanto que uno terminaba por creerla. Incluso se llegaba a temer crecer financieramente, por miedo a traicionarse, a perder los valores, a convertirse en alguien irreconocible, como si avanzar fuera sinónimo de perder autenticidad,
como si prosperar obligara a dejar atrás lo más genuino. Pero con el tiempo se descubrió que eso no es del todo cierto. El dinero por sí solo no cambia a nadie, lo que hace es revelar, amplifica lo que ya está adentro, saca a la superficie lo que muchas veces se oculta bajo la necesidad, muestra el carácter con más claridad, expone intenciones, fortalezas, temores, prioridades, no transforma, ilumina, no inventa una versión nueva, solo deja al descubierto la que siempre estuvo ahí, esperando tener espacio para florecer. El dinero no cambió a quien vivió este proceso. Lo que hizo fue quitarle peso a la urgencia, liberar energía mental que antes se consumía en sobrevivir. Y en ese nuevo espacio comenzaron a aparecer partes que habían estado dormidas. Creatividad, disciplina, paciencia, determinación. No se trataba de volverse alguien diferente, se trataba de permitir que emergiera esa versión que por años había sido postergada por el miedo y la carencia. La tranquilidad económica, incluso si no era absoluta, permitió hacer elecciones más alineadas con el propósito. Ya no era necesario decir que sí a todo, ya no se actuaba desde la desesperación. Comenzó a haber margen para pensar antes de decidir, para analizar antes de correr, para construir sin quemarse en el proceso. Y entonces se hizo evidente algo más profundo. El dinero, usado con conciencia, no es solo una herramienta externa, es una vía de crecimiento interno, porque permite practicar la generosidad, la estrategia, la templanza, la planificación, porque cada decisión financiera es también una decisión sobre qué tipo de persona se quiere ser. Cuando antes se recibía un ingreso, la respuesta inmediata era el gasto. Cuando se acumulaba algo, la emoción era ansiedad. Cuando se pensaba en el futuro, lo que aparecía era incertidumbre. Pero tras este recorrido, las emociones cambiaron. El ingreso trajo consigo orden. El ahorro trajo consigo calma. El futuro, ahora, se construye con intención. Y eso no se logra solo con técnicas, se logra con transformación interna, con disposición a desaprender, con coraje para mirar de frente los patrones heredados, con humildad para decir, así no quiero vivir más, y con paciencia para sostener nuevas decisiones hasta que den frutos. Se entendió que el dinero no es el fin del camino, pero sí es una parte importante de la estructura que sostiene una vida con dirección. No se trata de adorarlo ni de rechazarlo, se trata de ponerlo en su lugar, no por debajo, como si fuera algo sucio o vergonzoso, ni por encima, como si fuera lo único que importa, simplemente en su lugar, como una herramienta poderosa, pero subordinada al propósito. Ese equilibrio trajo consigo una nueva relación con la identidad, porque ahora, al mirar hacia atrás, no se ve una cuenta creciendo, se ve un carácter fortaleciéndose, una historia reescribiéndose, una mentalidad afinándose. Se ve que lo más valioso que se construyó no fue una cifra, sino una nueva forma de estar en el mundo. Y quizás eso es lo que más sorprende al final del viaje. No es solo el dinero que se multiplicó, fue el respeto propio, la coherencia, la capacidad de decidir sin presión, de elegir con visión, de sostener lo importante aunque cueste, porque ahí está la verdadera ganancia, en la persona en la que se convirtió quien decidió cambiar. Antes había frustración al hablar de dinero, ahora hay gratitud. Antes todo parecía lejano, complicado, reservado para otros. Ahora hay evidencia real de que se puede, que no es cuestión de suerte, que no se necesita una educación perfecta ni contactos exclusivos, se necesita determinación, se necesita hacerse cargo y sobre todo se necesita creer que es posible. Cada paso de este recorrido fue un recordatorio de que la libertad financiera no es solo un concepto, es una vivencia. Se siente cuando el dinero ya no define los límites de lo posible,
cuando las decisiones importantes no están condicionadas por el miedo, cuando el crecimiento económico va de la mano con el crecimiento emocional. Y por eso, el dinero no cambió a quien atravesó esta transformación. Solo reveló la mejor versión que estaba esperando tener espacio para salir. Una versión más clara, más centrada, más firme. Una versión que no necesita impresionar, que no se define por lo que tiene, sino por lo que construye, que no busca reconocimiento, sino impacto, que no depende del exterior para sentirse valiosa, porque encontró dentro de sí misma la capacidad de crear, de sostener, de multiplicar. Así termina este recorrido, pero no la transformación, porque esto no se trata de llegar, se trata de seguir avanzando con nuevos ojos, con nuevas herramientas, con una nueva relación con el dinero y con uno mismo. La verdadera riqueza no es tener más, es saber quién se es, incluso cuando ya no se necesita demostrar nada. Finalmente, recuerda, si me pasó a mí, puede pasarte a ti. Todo lo que se compartió en este audiolibro no nació de la teoría, ni de modelos financieros lejanos. Surgió de una vida común, de errores repetidos, de meses donde el ingreso apenas alcanzaba, de decisiones postergadas, de miedos arrastrados, de aprendizajes que llegaron tarde, pero llegaron. Surgió de un punto de quiebre, ese momento en el que algo dentro dice, así no quiero seguir. No fue un cambio inmediato, no hubo un día mágico donde todo mejoró. Lo que hubo fue una serie de pequeñas decisiones, a veces incómodas, a veces silenciosas, pero consistentes. Decisiones que sumadas construyeron una dirección nueva, una que no dependía de ganar la lotería, ni de esperar milagros, ni de pedirle permiso al sistema. Una dirección que se basaba en lo único que siempre estuvo disponible, la capacidad de elegir distinto. Y eso es lo que marca la diferencia. No las condiciones de origen, no los títulos, no las conexiones. Lo que cambia una vida es la disposición a pensar diferente, a romper patrones, a dejar de repetir las mismas fórmulas esperando un resultado nuevo, a salir de la queja y entrar en el compromiso. Por eso, si algo de todo este viaje resonó en quien escucha, no es casualidad, no es coincidencia, es señal de que hay una parte interna que ya está lista para moverse, porque nadie llega hasta aquí sin estar buscando algo, sin estar dispuesto a escuchar verdades que incomodan pero que liberan, sin tener ese deseo, quizás escondido, de transformar no solo su relación con el dinero, sino su vida entera. Y la buena noticia es esta: no hace falta esperar, no hace falta saberlo todo, no hace falta tenerlo todo resuelto, basta con empezar, con hacerse una sola pregunta honesta, con dar un paso, porque cada paso distinto que se da hoy es una versión más libre que se construye para mañana. Si le pasó a alguien que también sintió miedo, que también cometió errores, que también creyó que no era para él, entonces puede pasarle a cualquiera que decida comprometerse con su propio proceso. El dinero, bien comprendido, deja de ser un problema y se convierte en una herramienta para vivir con más dignidad, con más opciones, con más sentido. No define el valor de una persona, pero sí puede facilitar que esa persona despliegue su verdadero valor en el mundo. No reemplaza al propósito, pero puede acompañarlo, potenciarlo, sostenerlo. Cada capítulo de este audiolibro fue una estación del mismo viaje. Y si algo quedó claro al final del camino, es esto: la riqueza verdadera no se hereda, se construye. Se construye con ideas, con hábitos, con visión y sobre todo con una mentalidad que ya no se conforma con sobrevivir, porque la verdadera transformación ocurre cuando uno deja de decir «no puedo» y empieza a preguntarse «¿cómo puedo?», cuando deja de pensar «esto no es para mí» y se atreve a probar, cuando deja de esperar que otros lo salven y se convierte en el arquitecto de su propia libertad.
Si me pasó a mí, puede pasarle a quien sea que esté dispuesto a vivir con más intención. Este no es el final, es un punto de partida, porque todo lo que viene todavía puedes superarlo. ¿Qué opinión tienes acerca de estos 10 secretos de dinero que me cambiaron la vida? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.